Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de San Juan, Nuevo Testamento, y en nuestro estudio bíblico de todos los días, el Evangelio de San Juan. Hoy el versículo 9. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. Esto es lo que tenemos entonces, queridos amigos, como el versículo que nos presenta en el prólogo del Evangelio de San Juan. La luz verdadera entonces que ilumina a todo hombre venía a este mundo. Aquí el evangelista, si vamos a mirar desde nuestro contexto bíblico siempre, está presentando un paso decisivo. ¿Cuál es este paso tan importante, queridos amigos? Ya no se habla del testigo, sino que ahora vamos a hablar de la fuente, es decir, en este caso vamos a hablar de la misma revelación que es Cristo. Vamos a hablar entonces de la persona de Jesús. ¿Qué imagina? Ya imagina quién es ese testigo, el mártir, el Ed, decíamos entonces desde el hebreo y desde el griego. El testimonio era aquel que no podría falsear, tendría que repetir, decir, mostrar, manifestar aquello que él había visto, había sentido, había experimentado. Pero cuando hace yo que fuera, en este versículo 9, la palabra era la luz verdadera. La palabra, el logos. Desde el versículo 1, nosotros ya habíamos visto de este capítulo 1 y hablábamos del logos, de la palabra. Entonces el término luz verdadera, en este caso, en griego es to phos to alethinon. Tofos to alethinon, que remite entonces a la oposición entre lo parcial y aquello que es pleno. Porque Juan el Bautista era presentado como el testigo, simplemente. Pero ahora entonces estamos presentando a Jesús como la luz, como el phos, decíamos, tofos to alethinon. Y remite a esta oposición total entre lo parcial, que sería Juan el Bautista, y lo que es la fuente, es decir, de dónde surge esta luz, que es el mismo Cristo, el sentido pleno. Ahora, si vamos a ponerlo en hebreo, queridos amigos, no nos olvidemos que la palabra es siempre or, pero aquí entra la palabra también emet, o amén, también que nosotros decimos. Esta es la luz certera, esta es la luz verdadera, el amén, el emet. Emet en hebreo quiere decir justamente verdad, la luz de la verdad en su máxima expresión. Qué lindo, queridos amigos. Or emet
y el otro entonces tofosto alethinon. Las dos palabras, tanto el griego como el hebreo, que nos están mostrando y nos está diciendo en nuestra traducción, la palabra era la luz verdadera. La palabra, el logos, de quien estuvimos ya hablando desde el inicio. Ese logo que estaba siempre junto a Dios, ¿se acuerdan? Junto a Dios. Entonces, nosotros no podemos decir que es algo parcial, que es algo secundario, sino que es la misma fuente, es la misma luz la que está en medio de nosotros. Or emet. Y aquí, queridos amigos, este contexto de la literatura que se nos presenta muestra que después de la aclaración de que Juan no era la luz, en el versículo 8, no era él la luz, no era él la luz. Así comenzaba. Ahora el 9 comienza diciendo, la palabra era la luz verdadera. Al decir en el 8, no era él la luz, también especificaba y decía, sino quien debía dar testimonio de la luz. El que debía dar testimonio de la luz. Eso era el 8. Ahora el 9, al decir que la palabra era la luz verdadera, es decir, el Cristo es la luz verdadera, entonces nos dice que esta fuente es la que ilumina a todo hombre, viniendo él al mundo. Quiere decir que de cierta manera, imagina de lo que en el versículo 14 después nos va a dar con certeza. Y la palabra se hizo carne. ¿Entienden? Es decir, entra en la historia de la humanidad, entra en nuestra historia. Bueno, pero por ahora estamos en este contexto del versículo 9, en que la palabra era la luz verdadera. Ahora, al aclarar que Juan no era la luz, ahora se revela entonces quién es esta luz realmente. Y de esta manera, queridos amigos, se está anunciando que esta luz tiene un alcance universal. Es decir, el alcance a toda la humanidad, ilumina a todo hombre, dice, que ilumina a todo hombre. Pan antropon, todo hombre. Upea dice a todo el universo. La universalidad, queridos amigos. Esto es lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? El famoso término catholicus, catolicidad, es decir, a todos. Es la universalidad. La palabra de Dios que viene para todos, se dice la catholicus, el católico, ¿verdad? Entonces, de esta manera, esta presentación, queridos amigos, de un contexto bíblico es esencial y fundamental para que podamos entender la distinción entre Juan el Bautista, por una parte, que es testigo, y por otra parte, el Mesías, que es Jesús, la luz y la fuente verdadera. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos párrocos y a toda la feligresía de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, queridos hermanos en el Señor, con el corazón profundamente conmovido por el clamor de tantos hermanos y hermanas que hoy sufren en la región de Gaza, me dirijo a ustedes para invitarles a un gesto concreto de solidaridad y de fe. La realidad es desgarradora. Miles de civiles inocentes, entre ellos numerosos niños y familias enteras, son víctimas de la violencia, del hambre y de la injusticia que golpean duramente a esa tierra martirizada. Ante tanto dolor, nuestra Iglesia no puede permanecer indiferente. Por ello, les convoco a que el domingo 7 de septiembre del 2025, en todas las parroquias de nuestra arquidiócesis, se realice una colecta solidaria destinada a socorrer a los más necesitados de Gaza. Esta colecta podrá hacerse a través de la ofrenda dominical ordinaria de ese día. Al mismo tiempo, les animo a que en cada Eucaristía de ese domingo
se eleve una oración especial por la paz en Medio Oriente, pidiendo al Señor que toque los corazones endurecidos y haga florecer la justicia y la fraternidad en aquella región martirizada. Como recordó el Papa León XIV en su llamado reciente a la paz, Gaza es hoy una herida abierta en el corazón del mundo. No podemos resignarnos a que la violencia y la desesperanza tengan la última palabra. La paz, fundada en la justicia y en el respeto de la dignidad humana, es posible si todos damos pasos concretos de fraternidad. Queridos hermanos, nuestra solidaridad no es solo una ayuda material, es un signo de comunión con quienes sufren y un testimonio vivo de nuestra fe en Cristo, Príncipe de la Paz. Que cada aporte, sea pequeño o grande, se convierta en una semilla de esperanza para tantas familias que esperan un gesto de amor cristiano. Confío en la generosidad de nuestras comunidades y en el celo pastoral de cada parroquia para animar este gesto de misericordia que tanto necesita nuestro mundo. Con afecto fraterno, los bendigo en el nombre del Señor y los encomiendo a la intercesión maternal de Nuestra Señora de la Asunción. En Cristo y María, Adalberto Cardenal Martínez Flores, Arzobispo Metropolitano de Asunción. Ñandeyarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Al hijo menor vio marchar, pidiendo su herencia y tomando sus cosas se fue hasta un lejano lugar. Su vida allí desperdició y habiendo ya todo gastado, el hambre del mundo al final lo alcanzó. Rogando un empleo encontró y quiso comer algarrobos de los mismos cerdos que era cuidador, porque nadie le daba de comer. Y pensó que en la casa del padre hasta los jornaleros podían comer. Decidió regresar con su padre y decir: no merezco tu hijo yacer, mas como jornalero permíteme a casa volver. Mas lo esperaba, aun cuando estaba lejos lo lloraba, y al verlo corrió hasta él, porque ahí estaba. Su gozo no podía contener, aunque se fue, él lo esperaba. No solo lo quiso absolver, mandó a los sirvientes vestirlo con trajes, sandalias y anillo poner. Y dijo el carnero traer, es tiempo de hacer un banquete, pues mi hijo perdido ha querido volver. Mas su hijo mayor díjole: yo que siempre fiel te he servido sin ningún mandato desobedecer, y nunca eso he podido merecer. Y el padre decía: hijo mío, siempre estás conmigo, no lo puedes
no se hallaba entre muertos, mas se encuentra vivo, ha querido volver. Es día de fiesta, ven a celebrar junto a mí. Mas lo esperaba, aun cuando estaba lejos lo lloraba. Y al verlo corrió hasta él, porque ahí estaba. Su gozo no podía contener, aunque se fue, él lo esperaba. Él lo esperaba. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo primero de San Juan y el versículo hoy es el 10. En el mundo estaba, se refiere al Logos, es decir, que viene, se encarna, en el versículo 9, al final, viniendo a este mundo, y el mundo fue hecho por ella. El mundo, de la Sheya Popireina, el mundo. Y el mundo dice, no la conoció. Esta es la gran paradoja que nosotros encontramos aquí y que tenemos que entender muy bien. Paradoja por el hecho de que se nos presenta, se nos dice, de la Sheya Popire, pero y pajabe ne entendem baebe, derecha, nenesatu, la ceguera de la humanidad. Queridos amigos, recordemos que dentro de la tradición helenista, ellos veían al Logos como el principio racional del cosmos, sobre todo dentro de la corriente estoica de los estoicos y de los platónicos también, Platón. Mientras que para el judaísmo la palabra davar era la palabra eficaz de Dios que crea y que sostiene el mundo. Es decir, aquí no es simplemente un principio racional, sino que es una presencia real y por eso la palabra que se hace carne, la palabra que se hace historia, la palabra que entra, y eso significa davar en hebreo, con respecto a la cultura helenística, la lingüística helenística, que nos hablaba más bien de un aspecto racional, ¿verdad?, del cosmos. Ahora, el evangelista procura unir, queridos amigos, el evangelista San Juan no es que también rechaza la concepción griega helenista, sino que él procura unir con esta concepción hebrea. Y por lo tanto une estos horizontes y muestra que a pesar de esta verdad, el mundo, el cosmos, igual lo ignora. Hoy cuáramo yepe, porque el racionalismo, ¿verdad? O sea, el elemento cósmico racional que tiene el griego es pensar, darse cuenta, abrir los ojos, la realidad, mirar un poco y decir, bueno, peala se arecoaina a veces no debe ayer, peala ahí se hay. Pero sin embargo, después, queridos hermanos, queridos amigos, no lo acepta, es decir, no lo pone en práctica. Por eso estamos diciendo que Juan lo que procura es unir el aspecto de la razón, el aspecto del pensamiento, el aspecto de la lógica humana. Porque tengo que pensar, abrir la enderezar, esa, te va en la hiponaje, ya lleva. Entonces entras a reflexionar, ahí entra la razón. Y si querés entrar cada vez más y más y más en el aspecto racional,
rejota, rejota, a morir rejota y cada vez más, ¿verdad? Porque vas a ir descubriendo cosas que solamente podés alcanzar con la razón. Pero ahora, ante esta racionalidad, dice, tenemos que pasar al aspecto también bien humano. Así es que, queridos amigos, dentro de nuestro contexto cultural antropológico, en la cultura semítica, el verbo conocer, que se dice justamente yadá, no es un mero saber intelectual, como en la cultura griega. No, sino que hay una relación existencial íntima y transformadora. Relación con la creación, relación con lo que nosotros estamos teniendo delante de nosotros. El mundo no lo conoció, significa que la humanidad no entró en relación con su creador. La humanidad no entra entonces en relación con su creador, a pesar de que estaba presente, ¿verdad?, en medio de ella. Eso es lo que quiere decir, y por eso el dabar, la creación, la palabra de Dios, no es simplemente que yo me encuentro en el mundo sin estar en relación con el mundo. Apea la formal, ¿verdad?, de la cuestión la cuestión ecológica, de la ecología. Laudato Si del Papa Francisco, por ejemplo, habla muchísimo y dice, nosotros somos un puntito dentro de la creación. Y tenemos que darnos cuenta que nosotros convivimos con la creación. ¿A cierto? La embueipano, de forestapano, rerajano, donde hay mova a este mundo, a la destrucción. El hombre no puede sobrevivir, o sea, nosotros no vamos a poder vivir. Nosotros dependemos del suelo, dependemos de la tierra, dependemos de la atmósfera, dependemos del agua, dependemos de todo, querido amigo. Y por lo tanto, Upeácola dice, el dabar significa entrar en relación con la misma creación. El pan, antropos, para todo hombre. El Dios que viene, que se encarna, entra en relación con el hombre. Upea dice, ella es apea racionalmente, ella es apea porque une Juan, nos llama a tener conciencia, y purulo adme acá, y puro aunque sea ese dedito de cerebro, allí esa cosa que nosotros, por una parte, tenemos la dependencia y entramos en razón, pero ¿en razón de qué? De que nosotros pertenecemos al mundo y somos del mundo. Y recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y bueno, esto es entonces, queridos amigos, lo que nos quiere decir. Pero lastimosamente dice, ¿qué pasa después? Que antropológicamente hay un rechazo de la luz. Hay un rechazo entonces del mismo creador. Y esto expresa la libertad también humana, ¿verdad? Porque es el hombre el que le rechaza a su propio creador. El logos que está presente, sin embargo, no es aceptado por el hombre. Por eso dice, puede cerrarse el hombre a reconocer a su propio creador, generando de esta manera, ¿qué cosa? Alienación espiritual y social. Alienación espiritual y social. Y por eso, queridos amigos, después nosotros buscamos tantas cosas en el poder, en el placer y en la plata. Ñañe, aliena. Va a decir alienarse. Quiere decir, no reconocer, no entrar en conciencia, no dejarse iluminar por la verdad de la propia existencia, del aspecto ontológico de lo que nosotros somos, de quiénes somos nosotros. Y al final de cuentas nos quedamos en lo superficial. No reconocemos al propio Creador. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad,
cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 1. Hoy, en nuestro estudio bíblico, queremos estudiar, profundizar un poco más sobre el versículo 11. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Y justamente aquí queremos decir, cuando dice el hecho en griego, ¿verdad? Nosotros estamos diciendo el idioi, que significa justamente lo suyo. Kai, hoi, idioi. Los suyos no lo recibieron. Se refiere directamente, entonces, decíamos, al judaísmo oficial, que no recibe absolutamente a Jesús. Hay un rechazo. De esta manera también estábamos hablando, decíamos, de la cuestión profética. Los enviados de Dios siempre fueron perseguidos. No se olviden, en el Antiguo Testamento tenemos a Jeremías, capítulo 7, versículo 25-26, donde no es aceptado absolutamente. Oye, Muñá lleva ahí todos los profetas que son perseguidos y que mueren también, muchos de ellos mártires también. Así es que Cristo también, queridos amigos, según el Evangelio de Juan, aquí se está insertando en la historia de los profetas rechazados. ¿Se dan cuenta cómo San Juan hace una lectura pero magnífica desde el Antiguo Testamento de todo lo que va sucediendo? Es un profeta rechazado, pero en este caso, queridos amigos, Jesús es llevado hasta la culminación del rechazo total, ¿verdad? Rechazo porque después, pero más adelante, terminará también siendo crucificado en la cruz. Así es que, queridos amigos, de un contexto cultural antropológico, en la cultura semita, el recibir, el lakaj, famoso lakaj, significa acoger plenamente a alguien. Lakaj es muy importante para la cultura semita dentro de lo que se llama la hospitalidad, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí, aceptar como algo propio, es decir, aceptarle a Jesús como alguien que pertenece al grupo y establecer una relación viva, porque cuando se le recibía a este huésped, imagínense, la joga misimito, carpa vende oía lleva, bomberío, guajé, cuarají, de todo, ¿verdad? Y entonces vos le recibía hospitalidad, queridos amigos, que era esencial y fundamental dentro de la cultura semita. Vos tenías que introducirle a tu carpa. No es que vos tenías un cuarto para visita, o no tenías otra piecita, otra casita, no sé dónde. No, pende carpa, me lleva. Bebe, oye, no den 10, pende que quede, oye, no hay nada. Entonces, todos estos elementos son importantes, ¿verdad? Quiere decir que no recibirlo aquí, a este que está viniendo, el no recibirlo al Cristo, al Dios mismo, a la divinidad, en medio de esta carpa, digamos, antropológicamente, implica una gran ruptura de hospitalidad. Gran ruptura de hospitalidad. Y resalta el autor sagrado, porque la cuestión de la hospitalidad siempre era una cuestión sagrada. Y encima le dice, y los suyos, no lo han recibido. Los suyos no lo recibieron al Logos. Hay un rechazo y de esta manera también, queridos amigos, está mostrando esta paradoja humana. La paradoja humana que incluso al que le da vida, ¿verdad? Porque esta era la vida de Israel. Que tenían que ser afables, tenían que ser hospitalarios con las personas que pasaban siempre. Era una regla de oro para ellos. Sin embargo, aquí lo están rechazando.
O sea que Juan hoy cuando pone Eva lo puruta y nada, Eva y es de una manera muy irónica, hasta yo diría, queridos amigos, así como presenta Juan, es de una manera hasta muy fuerte, muy ofensiva casi para el judío. Porque el judío lo que tiene por delante y lo que siempre se jacta es de la hospitalidad. A ver, y yo Juan, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Vino a los suyos y no le introdujeron a su carpa. Queridos amigos, para nosotros también esto es esencial y fundamental. Lleva. Peñan de Yara lleva, o lleva, ñan de Abriteme, o ñembo socio, ñande, ñamose, ñan de Roe. No le recibimos, no lo recibieron. Entonces, Israel, que es símbolo del pueblo elegido, se convierte en espejo de la humanidad entera. Y todos de esta manera, queridos amigos, estamos pudiendo caer también en esta tentación de no recibir a Dios, no recibir al Logos, no ser hospitalarios en esta experiencia de vida concreta. Dentro de nuestras palabras claves, ciertamente que aquí aparecen también otras muy interesantes. Entre ellos está, por ejemplo, el yo, ¿verdad? O el idios, que es en griego eso, en griego, idios. En hebreo es yo. En hebreo la idea de pertenencia se expresa con el sufijo posesivo, pero el griego idios enfatiza lo que es propio, lo que es íntimamente e infinitamente, que está muy ligada a la misma persona. Aupea entonces acuérdala, hoy que pienso y todo lo que es una intimidad, no quiero saber de una relación íntima con esta persona, no quiero entrar en una relación profunda con esta persona. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... Si vas a un desierto, verás por qué es uno de los lugares más mortíferos e inhóspitos del planeta. Es seco y donde no hay agua, no hay vida. Esa es la imagen que obtenemos de la segunda página del Génesis. La historia inicia con esta tierra desierta, seca y desolada. Pero Dios provee un manantial en el desierto que se torna en una fuente de vida para las plantas y los animales. Y es ahí donde Dios forma al hombre y a la mujer para que la humanidad pueda florecer y expandir la vida del jardín. Exacto. Y ese manantial del jardín se convierte en un río que fluye para regar al mundo entero, de manera que haya suficiente para todo el mundo. Es un regalo de Dios. Y esto es genial. Humanos en un exuberante jardín. Pero viene a suceder que ellos encuentran una forma para arruinarlo. Exacto. A pesar de toda esta agua que Dios ha provisto, es como si ellos todavía tuviesen una sequía dentro de ellos. Esta es una imagen de la condición humana, que siempre estamos sedientos por más. ¿Pero más de qué? Pues en esta historia, los humanos quieren más sabiduría para crear más seguridad y tener más control en sus propios términos. Y trágicamente, esto solo los deja más sedientos y sospechosos los unos de los otros, y terminan de nuevo en la tierra desolada. Los humanos han perdido el acceso al agua de la vida. Y por eso no pueden irrigar la vida de Dios en el mundo. Y entonces Dios necesita rescatarlos del desierto. Sí, como en la historia de Jacob, en la que sus planes egoístas arruinaron sus relaciones familiares. Y él tiene que correr de sus problemas hacia el desierto, pero ahí se encuentra un pozo y conoce a una mujer. Y esto es como en el Edén, con un hombre y una mujer juntos cerca de una fuente de agua.
Exacto. Y entonces a través de Jacob, Dios crea a la familia de Israel y les invita a compartir de su vida, de tal manera que puedan ser sus compañeros en irrigar esa agua de vida en los demás. Y a veces lo hacen. Pero en última instancia, ellos luchan con esa misma sequía del alma, anhelando más poder y más control, lo cual los lleva por un camino de violencia y de ruina. Entonces ellos se encuentran en un nuevo desierto, cautivos de otras naciones. Todo este esfuerzo de satisfacer nuestra sed en nuestros propios términos termina matándonos. Sí, el profeta Ezequiel habló de Israel en el exilio como una pila de huesos secos tirados en un valle desértico. Pero él dijo que un día Dios derramaría su propia presencia de vida, su espíritu, para regar la tierra, para crear un nuevo Edén con un nuevo tipo de humanos. Personas que puedan esparcir la vida de Dios a los demás. Exacto, y esto nos trae a la historia de Jesús. Sí, y hay una historia sobre Jesús yendo a un pozo que era de Jacob. Y al igual que en la historia de Jacob, Jesús se encuentra con una mujer y le dice a esta mujer que no importa cuánta agua ella beba de ese pozo, siempre volverá a tener sed. Él entonces le ofrece un agua que pueda saciar su sed para siempre. Él no está hablando del agua de ese pozo. No, él está hablando acerca de la misma vida de Dios que fluye a través de él y que satisface nuestra sed más profunda. Es por esto que más adelante Jesús dice, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Genial, pero también es algo extraño, beber de una persona. Totalmente, y está conectado con otra extraña imagen que encontramos en la historia de la muerte de Jesús en la cruz. Un soldado romano traspasa el costado de Jesús con una lanza y sale sangre, pero también agua. Sí, y es una imagen que muestra cómo la muerte de Jesús es la fuente de vida. De él fluye el amor de Dios hacia el mundo, dispuesto a morir por sus enemigos. Luego, después de que Jesús se levanta de entre los muertos, se nos dice que Él envía al Espíritu al interior de sus seguidores. Sí, para llenarlos con la vida misma de Dios. Es por esto que el apóstol Pablo dijo que cuando nos unimos a la corriente del Espíritu de Dios, el fruto del Edén empieza a crecer en nosotros. Amor y gozo, paciencia y bondad, mansedumbre y dominio propio. Las personas así pueden crear cosas hermosas en el mundo, cosas que traigan vida a los demás. Sí, pareciera como que los pequeños torrentes de la vida de Dios pueden unirse y señalar hacia adelante, a la hermosa escena que encontramos en la última página de la Biblia. Hay un nuevo río de vida. Sí, y está fluyendo desde Dios hacia una creación renovada, trayendo vida a donde quiera que llegue. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mi novia se embarazó, la sociedad me presiona, tengo que casarme. No, eso no es el matrimonio. El matrimonio es un camino donde tenemos que encontrar nuestra propia felicidad, es una vocación y es sobre todo en este llamado de la vocación para que seamos felices, pero no porque yo soy feliz y es la solución a mis problemas porque estás a mi lado, sino que es justamente lo que yo comparto ahora contigo, es un apostolado, es una vida nuestra donde nos sentimos realizados, pero eso significa entonces todo un camino de preparación. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? He madurado y entonces me entrego totalmente para que seamos felices. Esto es el camino del matrimonio, para que nos cuidemos, para que nos amemos y para que seamos felices. Recuperar el matrimonio no es fácil ciertamente, pero tenemos que apuntar a aquello que nos ha unido, aquello que primero nos enamoró de la otra persona. Yo me enamoré y te quiero verdaderamente por estas cualidades, por estas riquezas. ¿Qué comenzábamos a hacer? Salir juntos, íbamos al cine, íbamos a cenar juntos, íbamos con la bicicleta, a un paseo, a correr juntos, a caminar. Hay tantas cosas lindas, pero recordemos que el orgullo tiene que caer. Es la única manera
si nos mantenemos siempre ahí férreos, como que uno tiene que estar luchando y ganando uno contra el otro, no podremos hacer nada. Recuperar el matrimonio, recuperar ese amor, eso que nos unió y que nos llamó a estar juntos. Pero recuerden que también la base de este amor solamente lo encontramos si lo entendemos desde alguien que está arriba, Dios, que hace surgir e hizo surgir el amor entre ustedes. El camino de la felicidad para nuestro matrimonio y mantenernos siempre en esa unidad, en ese amor que nos unió desde el primer momento. Primero, estar siempre juntos, acompañarse, saber discutir también respetuosamente, saber agradecer por las cosas que uno recibe del otro, dejarse influenciar por el otro, porque es justamente tu pareja. Estos son uno de los elementos y características que nos van a ayudar a recuperar nuestro matrimonio. Sobre todo les digo una cosa muy importante, estar juntos, salir juntos, ir al cine juntos, almorzar juntos. Esto nos va a unir y esto nos mantendrá siempre en nuestro matrimonio felices. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 1 de San Juan, el versículo 12. En este versículo 12 tenemos la expresión, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. Exusía era el primero, ¿verdad?, que nosotros estábamos mirando, lo que significa para nosotros principalmente el hecho de que la palabra de Dios tiene su fuerza sobre nosotros. Exusía, pronunciación, ¿verdad?, de la exusía, que significa el poder, pero en el sentido político. Autoridad legítima, o sea, la exusía, en saber gobernar, dirigir el poder. Pero por otra parte, entonces, queridos amigos, todo esto tenemos que entenderlo y tenemos que darnos cuenta que hay 5 puntos claves que nosotros podemos mirar y que podemos procurar también ponerlo en la práctica, ciertamente. La filiación divina es un don, no es un derecho humano. La filiación divina es un don, es un regalo. Peñan de Yaro me añade y na lleva. Peñan de Yaro cuaboa lleva peñan de corazón, peñan de ñame. Siempre como un don, siempre como algo que no me pertenece por derecho humano, pero sin embargo yo sé que en la propuesta de Dios, este derecho religioso después va a hacer que yo me humanice más. Y entonces será también un derecho muy humano. En el sentido de que nosotros, si nos encontramos con Dios, marañas a la misa, marañas de yahendú peñas de yarañé, marañas de que comunicación, pe común unión, comunicación con Dios, mana obea. Obea que dice ina porque ñande ya ye esa pea. Ya ye esa pe avente ma obea vei. Va ere obea.
y porque siempre hay algunas cositas que no van bien, ¿verdad? Entonces tenemos que saber, tenemos que entender, tenemos que conocer por dónde vamos a caminar. Ahora, un segundo elemento es recibir a Cristo, implica entrar en Él. Implica, sobre todo, una nueva identidad superior a cualquier otra identidad. Bueno, entonces aquí el segundo elemento es recibir a Cristo. El recibir a Cristo, porque aquí tenemos, decíamos, una nueva identidad que es superior a cualquier linaje humano. La relación personal, la relación con el resucitado, hace que nosotros tengamos esta fuerza, ¿verdad? Implica esta nueva fidelidad dentro de esta iglesia. Y por último, queridos amigos, la fe que transforma. La ñandella enos la fe que transforma, la antropología del hombre, haciéndose participar por todo lo que significa, ¿verdad? El entrar, ayudar, comprometerse. La fe entonces transforma la misma antropología del hombre, haciéndolo partícipe de la vida divina. En cuanto que llame en de vida divina, déreme ese vida biológica, déreme esa organización, déreme ese PC y contener para salir, empujar, tener fuerza, ¿verdad? Esto es lo que nos está queriendo enseñar, queridos amigos. La fe transforma la antropología del hombre, haciéndolo destacar en la vida divina. Ahora, el poder recibido, que es un poder ya fáctico, porque entonces somos mayoría y entonces siempre vamos a estar votando a favor, de la reina de Iván Cabe, a votar ne contra ella, lleva. Y va a ir a Mollepe, a mondar a Mollepe, ¿verdad? Así como he escuchado muchas injusticias, ¿verdad? Pero ¿qué injusticias? No estamos diciendo si haya robado o no haya robado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora todos estos problemas de intendencia cuera, lleva oñemos sema, gatu, pea, oñemos a la otro, tranquilo. ¿Por qué? Porque somos amigos, ¿entendiste? Porque somos amigos. Porque pea se partió de Guay. A pea ni gatu y la ya poco. Porque pea la hazaña de la año de corrupción, o pea la hazaña de la año de maletín. Upea la ñemojita ñandejina como espantapájaros, ciertamente tú sabes no se va a ganar económicamente, pero recuerden, queridos amigos, porque todos estos también han pasado por obras religiosas, colegios religiosos, mías a pesecte vela y monda a la iyapu. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que no entendéis este hoy, no entendéis este hoy. Mía y haya cambalase. En el infierno nos hemos de encontrar en Gamalash. Es la reflexión, ¿verdad? Es la reflexión apocalíptica esto, queridos amigos. A la reflexión apocalíptica puro y tejañe tete guayna. Entonces, la filiación divina es un don y no es un derecho humano. Por otra parte, queridos amigos, el recibir a Cristo implica entrar en esta nueva identidad. Ya voy, cosas bellas de nueva identidad. Ya cambian. Diga, tú y la pesa del año continúa lleva. Porque upea y seina que ñande ya por ahí las cosas, no cambia seis, es superior a cualquier linaje humano. Y luego la fe transforma la antropología del hombre. La fe. En la medida en que ñande ya tu ube ñande ya, upe ñande y catuta vela ya pope y pues humía ñande roga benguara ñande netamen guara. Ahora, recordemos que el poder recibido es siempre participativo. No es un poder individualista, sino que siempre pertenece a la familia de Dios. Es un poder que es siempre poder participativo. Y por último, queridos amigos, dentro de nuestra reflexión, como una enseñanza maravillosa en la sociedad actual, esta verdad rompe barreras de raza, de cultura, de clase social. ¿Por qué? Y porque todos podemos ser hijos de Dios. Todos estamos llamados a ser hijos de Dios. Pero a todos, el pan, ¿verdad? En griego, los que lo recibieron, la kaj, decíamos también en hebreo, el recibir, les dio el poder de hacerse hijos de Dios, Bene Elohim, a los que creen en
su nombre. Queridos amigos, me despido de usted y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.